vueltita. Aquí estamos, en la Marbella de Francia, Marsella, ¿eh o no? ¡Saluda, Bella! Hoy ponemos el foco en Massalia, la actual Marsella. Estamos aquí en el Olimpo con los dioses y los mortales ahí invertidos. Fundada por griegos fofenses allá por el 600 a.C., una colonia que acabó siendo clave en el Mediterráneo occidental. ¡Volvemos a la guerra del Olimpo! Free, free Palestine. Todo esto para Libre intentar Palestina. descifrar esa relación tan compleja que tuvo con Cartago y con la península ibérica. Nuestra misión hoy, ver cómo esta ciudad, Massalia, se movió entre su mito fundacional, el mito fundacional, esa historia de Protis y Giptis, una alianza por matrimonio, no una conquista, la dura realidad geopolítica. Les daba legitimidad a la élite de Massalia, frente a las tribus locales, los lígures, los celtas. Yo, a lo que he venido aquí, Piensa que venían presionados por Persia desde el este y además tenían que asegurar las rutas comerciales, sobre todo la ruta de los metales ibéricos, que era vital. Claro, Entonces, presentarse como aliados, no como conquistadores puros y duros, pues minimizaba el riesgo de que les atacaran por tierra. el Museo del Era Arte pragmatismo Antiguo. puro. tiene todo el Viaje sentido. en la vida. Sí, asegurar la base terrestre para poder la gaviota. enfocarse en el mar. Y cotejando ahí a Mardá y nada. Esa gaviota es española. Es la que le roba los pescados al gaditano. Y la arqueología, como decías, confirma la fecha, ¿no? El 600 a.C. Sí, la fecha del 600 a.C. está bastante aceptada. Pero, ¿qué sabemos de la ciudad física al principio? ¿Era ya una fortaleza o más bien un centro comercial? Ahí está el debate interesante. Si fue un proyecto estratégico desde el minuto 1, pues esperarías encontrar unas defensas potentes de inicio. El problema es que es muy difícil separar las murallas originales, las del siglo VI a.C., de todas las reformas que vinieron después, helenísticas, romanas. Ya. La gran pregunta es, ¿fue un emporium? O sea, un núcleo comercial que luego se fortificó con el tiempo, ¿o nació ya como una polis hecha y derecha con sus defensas y todo? La respuesta cambia mucho como veían ellos la amenaza inicial, claro. Es una disyuntiva importante, sí. Y en lo político, Massalia también tenía su qué. Aristóteles dice que era una oligarquía estable, basada en altas rentas. ¿Cómo afectó eso a su éxito? Pues muchísimo. Esa oligarquía comercial, seguramente de mercaderes y armadores ricos, podían financiar una política exterior muy consistente, primero anticartaginesa y luego, cuando cambió el viento, prorromana, y mantener las alianzas necesarias para proteger sus rutas comerciales, que al final eran su medio de vida. Hablando de política exterior, inevitable mencionar la gran rivalidad Massalia contra Cartago. Hay un momento clave, ¿no? La batalla de Alalia, sobre el 535 a.C. Absolutamente. Alalia fue un punto de inflexión clarísimo. Y fue una derrota estratégica para los foquenses, para la gente de Massalia y sus aliados. Perdieron Córcega, su expansión hacia el mar Tirreno se vio frenada en seco. Cartago y sus aliados etruscos pasaron a dominar esa zona. O sea, un golpe duro. Un golpe duro, sí. Y esto obligó a Massalia a recalibrar su estrategia. Tuvieron que mirar más hacia el norte, hacia el Valle del Ródano, y sobre todo reforzar sus bases en el noreste de Iberia. Hablamos de Emporion, Ampurias, de Roda, Rosas. Y claro, al centrarse ahí, la fricción con Cartago en esa zona aumentó. Era inevitable. Entendido. Una derrota que les hizo ser más creativos en otras áreas. Y sobre esa presencia cartaginesa en Iberia, ¿cómo la entendemos hoy? ¿Era el imperialismo clásico que se decía? Pues mira, esa visión tradicional del imperialismo invasionista cartaginés se ha matizado bastante, sobre todo a partir de los años 70. Se empezó a hablar más de una hegemonía ejercida a través del control comercial, un comercio administrado. Ajá. Pero ojo, que hay hallazgos recientes que vuelven a animar el debate. Por ejemplo, tesorillos de moneda púnica encontrados cerca de Sevilla que datan de los siglos IV-III a.C. Esto plantea la pregunta: ¿había una presencia militar cartaginesa importante en el sur de Iberia antes de la llegada de Amílcar Barca y los suyos? Qué interesante. Es fascinante, porque si realmente existía esa amenaza militar púnica más temprana, entonces la política de Massalia, de buscar aliados fuertes, como acabó siendo Roma, se entiende perfectamente como una estrategia defensiva, pura necesidad.
Y esa alianza con Roma, claro, acabó siendo crucial, el famoso Tratado del Ebro del 226 a.C. Exacto. Ese tratado es un ejemplo perfecto de cómo funcionaba esa alianza. Establecía el río Ebro como el límite norte para la expansión cartaginesa por tierra, en Iberia. Una línea roja. Una línea roja que, en la práctica, era una barrera de protección para los intereses de Masalia en el noreste, en toda la zona de influencia de Emporión y Roda. De alguna manera, Masalia externalizó su defensa a Roma. Se convirtió en un aliado muy valioso para los romanos, dándoles información clave, apoyo naval. Durante la Segunda Guerra Púnica, por ejemplo, su ayuda fue fundamental para las campañas de los escipiones en Iberia. Volvamos un momento a Iberia, que es clave en todo esto. El comercio de metales era vital para Masalia. Pero ¿fueron ellos, los focenses, los primeros griegos en llegar allí, a por esos metales? Pues aquí es donde la arqueología nos ha dado alguna sorpresa y, bueno, ha complicado un poco la historia tradicional. Hay hallazgos importantes en Huelva, cerámicas griegas, pero eubeas no focenses, y datan de mucho antes, entre el 850 y el 760 a.C. Anda, mucho antes de Masalia. Muchísimo antes. Esto cambia bastante el panorama. Quizás Masalia no inició el contacto griego con Iberia. A lo mejor llegaron a un escenario donde ya había habido contactos previos, exploraciones. Ya veo. Y su gran mérito entonces no sería ser los pioneros, sino institucionalizar esas rutas, quizás monopolizarlas y convertir unos intercambios más esporádicos en un sistema comercial bien organizado y a gran escala. O sea, más que descubridores, fueron organizadores y estrategas comerciales. Muy interesante. Y aparte del comercio, ¿qué impacto cultural dejaron? Cerca de sus colonias como Emporium, por ejemplo. El impacto cultural es innegable. Se ven claros procesos de aculturación, o sea, las poblaciones íberas locales adoptando elementos de la cultura griega. En Ullastret, en un poblado ibérico muy importante cerca de Emporium, encontramos grafitos en alfabeto íbero sobre cerámica griega ya en el siglo V a.C. Y más tarde, en los siglos IV y III a.C., aparecen textos escritos en plomo que usan el alfabeto griego para escribir en lengua íbera. Increíble, usaban el alfabeto griego para su propia lengua. Exacto. E incluso encontramos nombres claramente indígenas, como un tal Vaspez, en registros comerciales escritos en griego. Esto sugiere que había bilingüismo, al menos entre las élites íberas. Parece que adoptaron herramientas administrativas griegos, como la escritura, para poder operar mejor dentro de esa red comercial que controlaba Masalia a través de Emporium. En resumen, yo creo que Masalia es un caso de estudio brillante de pragmatismo comercial y diplomático. Una ciudad con una estructura política estable, esa oligarquía, que supo encajar un golpe duro como la derrota de Alalia, reorientar su estrategia, asegurar sus intereses vitales en Iberia y, finalmente, jugar bien sus cartas aliándose con la potencia que venía subiendo, Roma, para garantizar su supervivencia y prosperidad frente a su gran rival, Cartago. Y todo esto nos deja con una pregunta final, creo que interesante para seguir explorando. Sabemos que Emporium fue el gran canal de influencia griega en Iberia, siempre bajo la órbita de Masalia. Pero, ¿podemos realmente separar qué aspectos culturales o administrativos vienen directamente de una estrategia dictada por la metrópoli, por Masalia? ¿Y cuáles son más bien adaptaciones o iniciativas propias de Emporium, fruto de su interacción directa con su entorno ibérico más cercano, como la gente de Ullastret? Es decir, ¿dónde acaba la influencia directa de la casa madre y dónde empieza la dinámica propia de la colonia en su contexto local? Es algo a lo que darle una vuelta. El titán.